Hola, hola. Buenas tardes, noches a todas y todos. Esta es otra transmisión en vivo del blog Amanecer, blog de filosofía, espiritualidad y mística. Y pues seguimos en estos temas de, el blog. En esta ocasión nos vamos a dedicar a la segunda parte del libro Japicracia, como la ciencia de la felicidad y la industria de la felicidad controla nuestras vidas. Es el título del libro. Y bueno, voy a estar aquí también haciendo un pequeño resumen. En la edición pasada nos concentramos en reseñar la introducción y el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro, el cual recomiendo muchísimo que ustedes puedan acceder. La verdad es que está bastante bueno. Y bueno, en los primeros dos capítulos y también en la introducción, los autores y el autor y la autora lo que están contándonos básicamente es una crítica profunda a esto que se ha conocido como la industria y la ciencia de la felicidad, que ha sido más que nada impulsada por la psicología positiva o la llamada psicología positiva y por la economía de la felicidad. Estas dos corrientes, por decirlo de esta manera, han impulsado toda una serie no solamente de estudios, sino de implementaciones que han llegado incluso a nivel gubernamental e inclusive también a nivel de los ejércitos y las grandes empresas del mundo. Han llegado a implementar este tipo de nociones en donde la felicidad se ha convertido en el gran producto, la gran mercancía que todo el mundo quiere, creando una serie de jerarquías emocionales donde pareciera que quienes no somos felices hoy en día, hay algo mal que está pasando en ti y que por lo tanto tienes que adentrarte a toda una serie de, yo diría, esto no lo dicen los autores, pero yo agregaría bastante violentas y bastante enfadosas procedimientos, inclusive terapéuticos, incluso médicos, pero también institucionales, laborales, para que puedas estar iniciado en el nuevo evangelio que es la felicidad. Es decir, ya no sentir pena, es decir, siempre estar con mayor paz interior, con mayor felicidad, con mayor bienestar. Y bueno, les invito profundamente a que obviamente estén atentas y atentos a el video anterior, donde más explicamos la parte de la introducción, la parte del capítulo 1 y el capítulo 2. Hablábamos también de cómo este tema nos interesa de manera particular porque recae directamente en una crítica que hemos venido ya comentando desde hace muchos videos aquí en el blog Amanecer sobre la neoliberalización de la vida, neoliberalización de la espiritualidad, de la religión y cómo el mercado ha cooptado esto y lo ha convertido en un producto más y que por lo tanto este tipo de espiritualidades son más de lo mismo, son simplemente reforzamientos de nuestra individualidad que es utilizada por el Estado, por el capital, para controlarnos de mejor manera. Así es como funciona también esta ciencia e industria de la felicidad en el ámbito de la espiritualidad, pero también existe el coaching y la psicología positiva y demás. En esta segunda parte voy a abordar los capítulos 3, 4 y 5, que son ya todos, y diré unas últimas palabras como de sopesamiento sobre este libro. Bueno, adentrémonos pues entonces al capítulo número 3, titulado Positividad del Trabajo. Les decía la parte primera, en el otro video, que toda esta ciencia e industria de la felicidad ha sido de bastante o ha sido muy bien recibida porque en verdad le ayuda muchísimo a la industria y al neoliberalismo para poder tener mejores excusas para controlarnos y vendernos más y más mercancías. En ese sentido, no es por nada que la neoliberalización de esta felicidad
se convierta en una herramienta bastante útil para las grandes empresas, para las grandes transnacionales, que ahora venden básicamente esto, felicidad, y que a sus empleados y empleadas les venden la idea de que trabajar ahí es en realidad parte de un proyecto personal que ellos tienen y que sería justamente llegar a ser felices. Y entonces les venden la idea, les hacen creer que estar ahí es en verdad parte de su proyecto personal de llegar a ser felices, cuando en realidad solamente les están pintando la explotación de colores más atractivos. En ese sentido, nos dice la autora y el autor que las empresas se apoderan de los discursos de este tipo de felicidad para contratar personas haciéndoles creer que trabajan ahí, pero en realidad lo que están apoyando es pocas prestaciones y hablan de la flexibilidad y de la autonomía laborales cuando en realidad nos están explotando más. Hoy en día es cada vez de mayor normalidad, por decirlo de esa manera, o es cada vez más común que los trabajos es lo que se llama la precarización del empleo. Hoy en día cada vez más empleos son ya no solamente de medio tiempo, sino que son por contratos incluso mensuales, a veces trimestrales, en donde te despiden y te vuelven a contratar cada cierto tiempo. Esto hace que no generes antigüedad, esto hace que pierdas la mayor parte de tus prestaciones, esto es que no tengas, por ejemplo, derecho a aguinaldos, que no tengas derecho a muchas de las prestaciones de ley. Y esto hace, digamos, el problema con esto, o muchos de los problemas de fondo, sobre todo dentro de esta narrativa, es que te lo venden como algo positivo, te lo venden como que vas a tener muchísima flexibilidad, te lo venden como que vas a tener muchísima autonomía y que en realidad tú puedes y que no te vas a casar con ningún trabajo y que por lo tanto en cualquier momento tú puedes decidir salirte de allí y que no te quieren como que atrapar en un solo trabajo, no te quieren, yo pienso en generaciones anteriores, nuestros padres, abuelos, abuelas, que quizás tuvieron uno o máximo dos, así ya tres trabajos en su vida es una locura. Y ahora, por ejemplo, mi generación, todos y todas hemos tenido mucho más de dos, tres, cuatro empleos a la edad de cuando tenemos 30 años, ya la mayoría de gente, por ejemplo, de mi edad, ya ha llegado a tener tres o cuatro empleos en su vida. Y en buena medida, les digo, nos venden con esa idea de la flexibilidad y la autonomía y que vamos a tener tiempo para viajar y demás, cuando en realidad es la empresa que se está protegiendo, es la empresa que no quiere pagar, es la empresa que simplemente nos está explotando de una manera, como les digo, más atractiva. Todo esto también busca apoyar en el fondo el ethos, o es decir, digamos, la ética del neoliberalismo, esta ética, perdón, del emprendedurismo, ¿no? Creo que todas y todos hemos escuchado aquí que hay que ser emprendedoras, que hay que ser emprendedores, y nos venden esta idea en nuestras vidas que por eso nos dan autonomía y flexibilidad en los empleos para que seamos emprendedoras y emprendedores. Y creemos, por ejemplo, nuestra propia empresa, que creemos nuestro propio trabajo, que creemos nuestras propias cosas, pero en realidad lo que está pasando es que pues nos dicen, nos están dando a tole con el dedo, como se dice aquí en México, y pues sí, lo que está pasando es que nos están explotando de una manera más bonita, pintándolo de autonomía y flexibilidad, de libertad, cuando en realidad pues están quedando con todo lo que, digamos, legalmente nos correspondería, ¿no? Muchos siglos de lucha obrera, muchos siglos de lucha revolucionaria por los derechos del trabajador y la trabajadora, hoy en día pues están viendo totalmente marginados y desechados. Y lo peor es que es por decisión de los mismos trabajadores y trabajadoras, que decimos ahora que queremos libertad, que queremos autonomía y flexibilidad en los empleos, en realidad le estamos haciendo el favor a estas empresas. Con esto digo, o estoy, digamos, dejando de lado, no estoy defendiendo el trabajo en el sentido capitalista clásico, no estoy defendiendo tampoco el empleo en el sentido, digamos, de la era industrial ni nada por el estilo, simplemente estamos tratando de desvelar este hecho que estos discursos bonitos que, que tienen las grandes empresas, que tienen los grandes empleadores, que nos quieren decir que
que en realidad nos están dando autonomía y flexibilidad y libertad para que podamos apostar a nuestra mayor libertad y realización como personas y que tengamos más tiempo libre para hacer nuestros propios proyectos, en realidad es un doble discurso porque realmente lo que está pasando es que se están quedando con el dinero de muchísimas cosas que nos corresponderían. Y esto es, digamos, lo que la autora y el autor llaman la positividad del trabajo, cómo este discurso de la flexibilidad ha llegado tan de fondo, tan adentro al propio trabajo, al propio empleo, y que realmente impulsan este ethos emprendedor neoliberal que en el fondo es más explotación. Y peor aún, es autoexplotación. O sea, nos estamos explotando a nosotras mismas, a nosotros mismos, creyendo que somos libres porque hacemos lo que queremos cuando en realidad le estamos haciendo la chamba al sistema. El fin del trabajo es ahora la felicidad del individuo. Esto hace que el individuo esté comprometido con la empresa, que le ayuda a alcanzar su felicidad, pero la empresa no está comprometida con el individuo. Por lo tanto, se desentiende de muchas de sus obligaciones en aras de dejarle libertad al trabajador. Bueno, este fue el capítulo número 3. Les recomiendo mucho leerlo, sobre todo si quieren ustedes profundizar en estos temas de la precarización del empleo, del el ámbito laboral hoy en el siglo XXI. Es bastante interesante. El capítulo 4 se llama Se vende ego feliz. Este es básicamente genial. Les recomiendo muchísimo también leer este capítulo número 4, porque aquí es donde nos habla ya de una manera un poco más explícita y directa sobre todas estas mercantilizaciones de la felicidad y cómo hoy, por ejemplo, no sé, para mí el gran ejemplo es ir a Sambors y ir a la sección de autoayuda y donde realmente ahí podemos consumir todo tipo de materiales bibliográficos para que realmente es más de lo mismo, es un incremento del ámbito de la individualidad en detrimento de la crítica y de la potencialización y la movilización social, que va más a la yugular a los problemas estructurales que estamos viviendo. Eh, Les digo, todo este video les recomiendo complementarlo con el primero, porque ahí nos enfocábamos más a platicar sobre la crítica tanto a la psicología positiva como a la economía de la felicidad y cómo realmente lo que buscan es incrementar esto del ethos neoliberal. Aquí pues doy por sentado que ya vieron el primer video y no me detendré tanto a repetir, pero sí quizás a profundizar. Por lo tanto, esto de Se vende ego feliz, esta narrativa también lo que hace es que homogenice a las personas, porque entonces a todos y a todas nos venden el mismo proceso. Es decir, ya no hay un respeto ni una atención a la diversidad humana, a la diferencia, sino que para todas y todos el proceso a ser feliz es el mismo. Primero, te tienes que dar cuenta que no eres feliz. Segundo, tienes que optar por querer ser feliz. Y tercero, tienes que dejar, por lo tanto, tus actitudes negativas y cambiarlas por unas positivas. Básicamente, esa es la estructura elemental de todo este proceso de la lógica de la felicidad neoliberal, de la ciencia de la felicidad, de la psicología positiva y de la economía de la felicidad, que es, repito, darte cuenta que no eres feliz. Dos, optar por querer ser feliz. Y tres, abandonar tus actitudes negativas para tener actitudes positivas. Primero que nada, esto es algo terriblemente obvio y que muchas personas llegan a caer en la trampa de pagar miles de pesos en retiros o en conferencias que simplemente te dicen esto. Deja tus actitudes negativas y cámbialas por unas positivas, ¿no? Eso es básicamente el consejo que te puede decir cualquier amiga y cualquier amigo cercano y cualquier familiar que realmente se importe por ti. Y sin embargo, tenemos personas que realmente están gastando muchísimo dinero y muchísimo tiempo en este tipo de discursos y lo que realmente están produciendo es muchísimo más dependencia a todo este tipo de cosas. Por ahí un gran consejo que se los comparto, un gran consejo que recibí de uno de mis maestros espirituales fue que desconfiemos de cualquier propuesta espiritual que uno cueste mucho dinero, ahí sal corriendo, hay una trampa ahí. Y segundo, que te diga que con muy poco esfuerzo puedes llegar a superar todos tus problemas.
Si te venden una de estas dos cosas, sal huyendo porque seguramente vas a caer en una trampa que te quieren enfrascar en más de lo mismo, en individualizarte más, en hacerte codependiente de este tipo de narrativas, de estar consumiendo constantemente este tipo de productos que te venden felicidad muy, digamos, muy bastante etérea, bastante gaseosa, que se va, se te diluye de las manos. También en este cuarto capítulo, como les digo, nos homogenizan, piensan que para este discurso de la narratividad de la felicidad neoliberal, en realidad no nos está aportando en nuestra potencialidad diferencial, sino que nos vende o nos homogeniza a todas y todos, poniéndonos a todos y todos en un mismo molde. Sin embargo, entonces, la felicidad se convierte en una especie de fetiche multimillonario, en un producto más, en donde muchísimas personas se están enriqueciendo con esto de una manera creando codependencias, al igual que las grandes instituciones modernas, y esto lo hemos abordado ya en algunos otros videos del blog Amanecer, el cual les invito que conozcan el canal, ya sea por YouTube o por Facebook, donde pueden encontrar mucho de nuestro material. Lo que está pasando con este tipo de productos de felicidad es que se está convirtiendo realmente en una necesidad. Entonces las personas están constantemente acudiendo a este tipo de discursos porque son como aspirinas espirituales y psicológicas que lo que realmente hacen es mantenernos medio tranquilas y tranquilos durante un tiempo, pero inmediatamente después necesitamos volver a consumir de los mismos tipos de productos en el cuento y la historia del nunca acabar. Al igual que, por ejemplo, es la misma lógica del mercado con la cosa, por ejemplo, de que los productos se echan a perder ya de una manera programada, ¿no? La obsolencia programada se llama, que básicamente casi cualquier producto electrónico hoy en día que lo compramos ya tiene un cierto temporalidad de vida y en el transcurso de unos pocos años o inclusive meses se va a echar a perder porque la empresa tiene que sacar el nuevo modelo, la última cosa más novedosa y la tenemos que comprar, ¿no? En ese sentido, lo mismo pasa con este tipo de discursos que nos venden un ego feliz, que nos venden la felicidad. Realmente hay una total codependencia. Ya en el video pasado les decía que, y aquí lo va a profundizar los autores, la autora y el autor en el capítulo número 4, que ya no se habla, por ejemplo, en estos ambientes de ciudadanos, sino de lo que se habla es de ciudadano, ¿no? De como de psicología, pero ciudadano, que es una persona que siempre tiene que estar haciéndose cargo de su propia psique, de su bienestar, de su medio, como un medio de consumo. Entonces ya no es un ciudadano, es decir, una persona que está enraizada y está enrolada también dentro de los procesos políticos, es decir, de la polis, de la ciudad o de la comunidad, del colectivo, sino realmente está enfocada en sí misma, consumiendo productos que le dan bienestar individual, bienestar personal, pero que en realidad ese bienestar personal e individual solamente es importante para el sistema en tanto que te ayuda a ser un mejor empleado, un mejor trabajador. No le importa realmente al capital, no le importa al patriarcado, no le importa al Estado tu propio bienestar personal, sino que lo que le importa es que tú seas funcional y estés en un estado, repito, perdón por la tautología, pero son las palabras que tenemos, que tú seas lo suficientemente funcional para que puedas chambear de mejor manera allí donde estés. Entonces realmente no le importa ni tus procesos, no le importa ni tu propio realmente profundización espiritual mística, sino que lo que le importa es que tú tengas cierto grado de paz interior, de funcionalidad, para que no seas tan neurótica y tan neurótico de una manera tan explícita y que puedas ir al trabajo todos los días durante toda tu vida y que sigas produciendo y consumiendo para poder el sistema seguir girando. Ese es el ciudadano. En el fondo, lo que está criticando la autora y el autor es la psicologización de la sociedad en detrimento de su dimensión social. Por supuesto que esto es criticable y con esto la autora y el autor, y lo ponen de una manera bastante clara, no están tampoco abogando por una eliminación del ámbito de lo psicológico, para nada.
Creo que la parte lo entienden muy bien y entienden muy bien la necesidad de eso. Pero también entienden muy bien que en efecto estos tipos de discursos lo que hacen es que cooptan al individuo, convirtiéndolo en más individuo, cooptándolo de los procesos sociales estructurales que lo oprimen y simplemente le obligan a tenerse meramente en su propio proceso. Esto es básicamente lo que están criticando la autora y el autor, hablándonos de la psicologización en detrimento de la dimensión sociológica. Con esto, digamos, es una crítica a cualquier reduccionismo, porque también un reduccionismo sí, sociologística o sociologístico, no sé cómo decirlo, o sociológico, sería igual de reduccionista que un psicologismo. El chiste es no llegar a ninguno de los dos reduccionismos. En el capítulo quinto, titulado Ser feliz, la nueva normalidad, la autora y el autor nos hablan de la nueva jerarquía emocional que crea toda esta narrativa del bienestar y de la felicidad. Hoy, si no eres feliz, no es tan solo tu propia culpa, porque como ya veíamos en el video anterior, parte de esta narrativa lo que nos vende es que nosotras y nosotros tenemos el poder de decidir si somos felices o no somos felices, como si no hubiera por otro lado, un montón de condicionamientos externos, ¿no? Que pueden y que tienen muchísima influencia sobre nuestros propios caminos y vidas. Entonces, no solamente hoy en día, si no eres feliz, no solamente se te señala como que es tu propia culpa, sino que eres relegado, eres visto como rara, y se te margina. O aún peor, todavía peor, eres sujeto o sujeta para que llegue un montón de programas, ya sean sociales o terapéuticos, ya sea el gobierno o sea personas de buena voluntad que te quieren regalar libros y te quieren regalar cosas que te van a ayudar y te van a iluminar. Y eso es todavía mayor individualización porque te hacen cada vez más consumista y dependiente de este mercado de la felicidad. Entonces, solamente hay algo, habría, desde mi punto de vista, esto ya no es de la autora ni del autor, es mi propia lectura, habría solamente algo peor que ser marginado o marginada porque no eres feliz, sino que sería ser ayudado, ayudada por otras personas que te quieren meter en el evangelio de este tipo de felicidad y te quieren meter en la propia narrativa del consumismo de esta mercancía para hacerte dependiente de este propio proceso. Leo textualmente lo que dice la autora y el autor. La taxativa división entre emociones positivas y negativas trae consigo nuevas formas de patologización, es decir, una nueva jerarquía emocional de acuerdo con la cual las personas sanas pero negativas no se consideran lo suficientemente sanas o funcionales. Adoptar una visión optimista hacia el mundo y hacia la propia vida se impone como requisito emocional para preservar una imagen de salud, adaptación y normalidad. Si uno es positivo, si uno no es positivo, es que algo malo le ocurre. Cierro cita. ¿No? Eso es lo que nos están diciendo constantemente, todos estos nos están bombardeando de todo este tipo de cosas, vendiéndonos la idea de que si no tienes una mentalidad positiva, si no eres cada vez más feliz, algo malo te ocurre, es tu culpa y tienes que hacer algo al respecto, te tienes por lo menos que dejar ayudar por estos expertos y expertas de la felicidad. En ese sentido, esto es como parte de la gran crítica de la jerarquización de las emociones que no tiene en cuenta que también, y esto nos comentaba ya una compañera en el video anterior, que a ella le parecía, de lo que nos escuchó reseñar en el anterior video, que de lo peor de lo que aquí estamos diciendo es que entonces pareciera que en esta narrativa de la felicidad no hay cabida para la tristeza, la ira, la melancolía, la nostalgia, todos estos sentimientos que sobre todo la ira y la tristeza, que los vemos como tan negativos porque quizás como máximo tendrían una etapa que sí se les acepta, pero para superarla, ¿no? Como aceptar la tristeza, pero para superarla, aceptar la ira, pero para superarla, como si no tuvieran en sí misma enseñanza, como si no tuvieran en sí misma también su grado de humanidad, ¿no? Y también como si no tuvieran en sí misma su potencialidad política, como si no tuvieran en sí misma, o sea, como si no fueran importantes, por ejemplo, en la lucha política, la ira,
la digna rabia de las que hoy hablan, por ejemplo, las compas zapatistas, las compas feministas, que hablan de esta digna rabia, de todo lo que está pasando y que nos llene la rabia, que nos llene la indignación para ir a exigir y cambiar el mundo. Esto, por ejemplo, no tiene cabida en el ámbito de esta felicidad neoliberal. Finalmente, termino con las conclusiones y aquí quisiera citar directamente a la autora y el autor. Dicen: la felicidad se ha convertido en una poderosa herramienta para controlarnos, porque nos hemos entregado a la obsesión que nos propone. No es la felicidad la que se adapta a nosotros, a los claroscuros de nuestras emociones, a las ambigüedades de nuestros pensamientos o a la compleja textura de nuestras vidas. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a sus tiránicas demandas, a su lógica consumista, a su enmascarada ideología y a sus estrechas y reduccionistas asunciones sobre lo que somos y debemos ser. Con esta cita, que está presente en las conclusiones del libro, yo termino esta reseña. Se me hace bastante poderosa la cita, porque realmente lo que nos están diciendo es eso, que toda esta discursividad, toda esta narratividad de la felicidad que nos quiere vender el mercado neoliberal, el mercado que nos explota, el mercado del extractivismo salvaje que hoy estamos viviendo, no es una felicidad auténtica. Ya lo habíamos advertido en el video anterior, que no se trata de criticar aquí cualquier noción de felicidad o decir que todo tipo de felicidad es capitalista, sino que hay que acotar muy bien y decir que aquí la autora y el autor están hablando de este tipo muy particular de felicidad, que es el que están criticando y el que quieren dar cuenta, y aceptan la posibilidad de que se repiense y reformule la felicidad desde otros ámbitos mucho más críticos, más disidentes, más disruptivos, que tengan más que ver con la transformación colectiva, social, realmente espiritual, y que no sean más de lo mismo, más individualización, más empuje o que nos orille a el consumismo. Bueno, pues con esto llegamos al final de la reseña de la segunda parte de este libro, Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Se los recomiendo muchísimo, de Edgar Cabanas y Eva Illouz. Bastante recomendable, les digo, lo pueden ustedes descargar de academia.edu. Ahí lo leí yo, pero también lo pueden comprar en físico y ha sido un libro, creo, que ha sido bastante bien recibido por la crítica. Y bueno, aquí Juanita Sánchez nos pregunta cuál es el título del libro. Lo voy a repetir. Es Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Lo voy a escribir aquí en los comentarios. Controlan nuestras vidas. Listo, ya le acabo de responder a Juanita Sánchez. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por estar al pendiente de los videos. Y bueno, esperen más videos de este tipo, más reseñas de libros, más reseñas de textos y obviamente los videos que hacemos cada domingo sobre distintos temas de mística, de filosofía, de espiritualidad, de religión, de movimientos sociales, de política y de todo este tipo de cosas que nos interesan. No olviden suscribirse al canal de YouTube que se llama igual, Amanecer Blog de Espiritualidad, Filosofía y Mística. Que también le pueden dar like a la página de Facebook. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios también abajo del video si tienen alguna duda, queja, sugerencia o comentario, para que podamos también mejorar en nuestro propio canal y nuestro propio proceso de compartir todas estas ideas. Si ustedes no están de acuerdo con algo, quisieran problematizar, es más que bienvenida su propuesta. Bueno, pues no nos vamos a ver en algún tiempo, pero porque vamos a estar en distintos procesos, en distintos lugares trabajando, pero esperen en enero, en las primeras semanas, un retorno al blog con nuevos temas, con nuevos materiales.
Y bueno, pues estamos aquí. Muchas bendiciones, un feliz año y estamos en contacto. Hasta pronto.